de buena factura para mejorar la nutrición. Comidas doradas y comidas chatarras. Así son las cosas del buen comer. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Llega Lautaro Irastorza Rosa a la mañana de Así Son las Cosas. Buenos días, Lautaro, ¿cómo le va? Buenos días. Estás muy sonriente. No, estoy bien. ¿Qué, no le gusta la teoría mía del coco? No, está bueno. Cuéntela porque la gente... Claro. Se está riendo de eso. Claro. No, que a mí no me gustan las cosas con coco. Digo que el coco para mí es comida de náufrago. Si un día me quedo en una isla náufrago, comeré coco. Pero si no, no. Bueno, es una estrategia que se si no traes coquitas a la mañana, eso no es una comida... Es una estrategia de la productora, capaz. Algo hay en el coco que sabe que no es para comer. El trabajo que te da abrir un coco es porque no es para comer. La naturaleza ya te va indicando que eso no es para comer. Porque si no se abriría rápido como una mandarina. El coco renegás, tenés que traer un martillo, darle con un hacha. Es porque la naturaleza te lo dice, no es para comer. No. Si naufragaste, bueno, ¿qué va a hacer? Y bueno, y ahí es lo que va a tener, es así. Dios quiere no sabemos esa situación, pero bueno, nunca sabe. Bueno, pero... vamos por eso se ríe cuando yo decía, no me gustan las coquitas, porque acá nos traían coquita. Sí. Y acá Alejo suma que él odia las galletitas. La sonrisa. La sonrisa. No es forma. Son una amargura para usted la sonrisa. Está bien. Sí. Últimamente deterioraron aún más su calidad. Vienen horrible. No sé qué le ponen adentro. Para mí que es un resto de algo que sobró. La productora fue al fondo, ¿no? Mejor no digo lo que dijo. Bueno. No, que es un experimento realizado por una ideología. Bueno, vamos a lo suyo. ¿De qué va a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poco de las coquitas, no, se muere. No, hoy vamos a hablar un poco de unas consultas que recibo últimamente, tanto en el ámbito del consultorio como en el ámbito de las redes sociales, de cómo manejarse, sobre todo aquellas personas que practican ejercicio en forma frecuente o practican algún deporte. Lo más común de preguntar es, che, ¿qué como después o cómo me manejo después de realizar esa actividad física o ese ejercicio? Bueno, de arranque obviamente las diferencias están en qué tipo de ejercicio realiza la persona y cuál es la demanda o la intensidad que le aplica esa actividad. Obviamente a mayores intensidades o mayor esfuerzo percibido y aplicado, obviamente van a ser diferente o el requerimiento post. Para eso nosotros en lo que es recuperación del esfuerzo físico hablamos de lo que se llaman las 4 Rs, que las voy a nombrar y las voy a explicar brevemente a cada una para que... Bueno, saber cómo abordar estas situaciones post esfuerzo físico. ¿Cuáles son esas 4 Rs? Bueno, la primera habla de rehidratar, la segunda de recargar, la tercera de reparar y la última, las siglas están en inglés porque justo queda con R, pero si no sería con D, pero es rest o descanso. Eso en orden, para ver ahora bien aplicar cada una. Primero hablamos de rehidratar, siempre hacemos hincapié en lo que es llegar bien hidratado a la hora de hacer un esfuerzo físico, más ahora cuando las temperaturas se elevan y también aumenta el porcentaje de humedad temperatura ambiente, ya que el mecanismo de nuestro cuerpo para regular la temperatura corporal, o uno de esos mecanismos, es la sudoración, perder líquido por transpiración. Y eso lo que hace es regular un poco la temperatura a nivel corporal, pero ese líquido que se pierde nosotros debemos de saber reponerlo. ¿Cuánto se estipula o cuánto dice más o menos que debe ser la teoría? Como digo, siempre es según el esfuerzo, la intensidad de ese esfuerzo. Habla de reponer. El líquido que tiene que ser agua. Líquido que tiene que ser agua y en algunos casos en personas que son muy propensas a perder mucho sodio, que se puede evidenciar ya sea porque perciben que su sudor es muy salado o genera estas manchas blancas en lo que es axila o cuello de remeras en la que practican ejercicio. Ajá. Ahí sí es necesario agregar ese extra de bebida deportiva de las marcas conocidas o en formato casero en ese sentido. Cuando tenés la sal, es una sal que con la transpiración implica que tenés ese déficit. Claro, y si está bastante acentuado con esas, o ya sea que uno lo percibe bastante o que se nota ya en la ropa, ya estamos hablando de una pérdida acentuada. Aún así, pérdidas cuando hablamos de superiores a los 800 gramos en esfuerzo físico de peso corporal que se pueden perder por líquido, ya estás hablando que es necesario incorporar más allá de agua como tal,
ese tipo de bebidas. ¿Por qué? Porque en el cuerpo donde va el sodio arrastra agua. Entonces, ¿qué hace eso también? Mejora la reabsorción de agua en el organismo. Y teóricamente uno estipula de lo que uno pierde en el esfuerzo físico, vamos a poner de ejemplo, si uno pierde 1 kilogramo de peso, reponer, no inmediatamente, pero sí en un transcurso de 6 horas posteriores, el 150% de esas pérdidas. Es decir, perdiste 1 kilogramo de peso, deberías reponer 1,5 litros de líquido. ¿Todo junto o...? No es necesario. Haces un esfuerzo físico y después te tomas 1 litro de agua, eso no debe ser bueno. Después que en la panza tenés un flotador. Exactamente, depende mucho de la persona y de esa tolerancia gástrica que mencionas, Guille. En ese sentido, por eso se pone este lapso espaciado, donde a veces se dificulta en aquellas personas, obviamente, que practican esfuerzo físico a la tarde-noche, sobre todo a la noche. Entonces dice, che, no me voy a levantar a las 3 de la mañana, y es entendible en ese sentido. Entonces, bueno, es reponer, si no se llega a ese porcentaje, lo que se pueda, se tolere en ese plazo de tiempo antes de irse a dormir. El segundo que mencionaba era recargar. Uno, cuando practica ejercicio, sobre todo intensidades medianas altas, gasta de combustible energético lo que denominamos glucógeno, es decir, el carbohidrato que tenemos almacenado a nivel muscular y a nivel hepático o del hígado. ¿Por qué hay que recargar? Porque en esas altas intensidades de esfuerzo, por ejemplo, cuando se trabaja, no sé, las personas que practican running en las famosas pasadas, o los deportes más de características intermitentes, básquet, fútbol, que tenés cambios de ritmo, velocidad, etapas más pasivas en ese sentido, gasta mucho este tipo de combustible. Pero si tenés que bajar de peso, recuperar eso no es un contrasentido. Bien, perfecto. Dentro de eso habría que ver, dentro de esa persona que está bajando de peso, lo que siempre hablamos como basal es el déficit calórico, es decir, del total de calorías estimado que consume esa persona, que gaste esa persona diariamente, cuánto está ingiriendo. Si está dentro del déficit y se puede proporcionar tranquilamente estos carbohidratos, no hay ningún problema. Después, como siempre hablamos, pasa por la calidad. No es lo mismo consumir, por ejemplo, post esfuerzo, lo traigo a colación porque está acá, un paquete de galletitas, que comer, no sé, una tostada, por ejemplo, de pan, ya sea blanco, clásico o pan integral, que cambia en ese sentido el aporte calórico el mismo. El nutriente es el mismo, o el nutriente predominante, mejor dicho, es el mismo, que es el carbohidrato, pero las galletitas que le sigue el nutriente graso, entonces eso aumenta su tenor calórico. Entonces, en esa persona que busque ese objetivo específico, por más de que aporte carbohidrato de buena calidad, puede salir tranquilamente en un plan de descenso de peso. Después depende de la actividad que realiza. Muchas personas que buscan descenso de peso es en la caminata, y ya ahí está en debate, según el profe de educación física, ¿es una caminata que sirve o es una caminata más para charlar durante un transcurso de 1 hora y pico, por lo que sería el andino, por ejemplo, acá en Río Cuarto? Entonces, ¿una caminata social o deportiva? Ahí está bien definido, exactamente. Sería más social o deportiva en ese sentido. Entonces, ¿por qué es necesario recargar? Porque ese combustible que se gasta, el músculo lo tiene que recuperar, si no es a la próxima sesión de esfuerzo, o sea, a las 24 o 48 horas, el cuerpo lo va a percibir disminuyendo la calidad de rendimiento de eso. ¿Y qué es lo que siempre pasa en actividad deportiva? Y por eso vamos al tercer punto, reparar. Uno cuando entrena, por lo general más deportes de fuerza, pero en deporte sí, uno rompe o genera micro rupturas a nivel muscular, estos micro desgarros que hacen que la demanda de proteínas sea necesaria de incorporar post esfuerzo. Entonces, ¿a qué hace referencia a reparar? Reparar el músculo post esfuerzo físico. Dentro de esto, ¿a qué nos hace referencia? De que la comida posterior al esfuerzo, más allá de que hablamos de la hidratación, de que hablamos de esa cuota de carbohidrato de buena calidad, es necesaria una cuota de proteína, sea de origen animal, como siempre hablamos, a base de cualquier carne magra, a base de huevo, a base de algún lácteo, si es una merienda o desayuno, o a base de las legumbres, como hemos hablado en su momento, como esa proteína de origen vegetal o sus derivados. Y el último, pero no menos importante, yo creo que dentro de estas 4R para mí es el pilar fundamental, es el descanso, fundamental. Como habíamos hablado en programas pasados de esa cronodisrupción y eso, el descanso es fundamental, y sobre todo las horas de sueño nocturno, que, como planteamos, si es un adulto, al menos 7 horas de sueño nocturno, y ni hablar si son ya cada vez niños menores, ya estamos hablando de un poquito más, de 8 o 9 horas, ni hablar si son chicos que practican deporte a nivel de preparación de alto rendimiento, por ejemplo. Traigo colación, pero por lo que veo muchos chicos que hacen natación, que entrenan doble turno, y a veces el primer turno, como habíamos hablado, es a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, después tienen su turno a la tarde. Entonces, en esos chicos más que nunca también es fundamental descansar bien. Después, obviamente, según cada deporte, como vos decías, Guillermo, el objetivo de la persona,
estos nutrientes, sobre todo estos carbohidratos y estas proteínas, pueden ir variando. Capaz es diferente a una persona que busca el aumento de masa muscular, a la persona que busca el descenso de grasa, a la persona que busca rendimiento deportivo, en ese sentido. Después ahí sí se va adecuando, y obviamente el tipo de deporte, no lo vamos a comparar obviamente la caminata con alguien que practica natación, con alguien que practica rugby, con alguien que practica básquet. Van cambiando, obviamente cada deporte tiene sus características específicas en ese sentido, pero dentro de eso lo que nosotros sugerimos es siempre cuidar la hidratación. Por eso hacemos hincapié en la rehidratación posterior, más ahora que ya estamos en poco de entrar en épocas de primavera y ya después verano, con temperaturas que hoy están en alza, y siempre monitoreando, como aconsejamos, una manera subjetiva que tiene la persona de ver cómo está su estado de hidratación, el color de su orina. Bueno, recapitulemos los 4 pasos. Rehidratar, recargar, esto de reponer con carbohidrato de buena calidad, desde que hablamos de cereales integrales, tubérculos como papa, batata, reparar la cuota de proteína y el descanso, sobre todo nocturno, porque ahí es donde el organismo y todas las secreciones hormonales favorecen este proceso de recuperación. ¿Algo más? Nada más. Gracias, Lautaro, el especialista en nutrición en la mañana de los miércoles. Hasta la próxima semana, Lauti. Hasta la próxima semana. En el Centro 11